Buenas tardes a todos. Para mí es un placer tenerlos acá. Presento, mi nombre es José Luis Vanegas, soy consultor de medios de vida para el proyecto Arando la Educación en el municipio de Fonseca y San Juan. Digamos que de acuerdo a las dinámicas que hemos manejado en los últimos momentos para la presentación de nuestros talleres, el día de hoy vamos a conversar sobre un poco la forma jurídica de la empresa y las diferentes formas jurídicas de la misma. Eh, Cuando yo comienzo o comento un poco sobre formas jurídicas, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan cuando yo digo formas jurídicas? ¿Qué será eso como tal? Parte legal de una empresa, Parte legal de una empresa, ¿sí? ¿Qué más? De constitución de la empresa. la constitución, sí, cómo está organizada la empresa. Ok, o sea, vamos con esas dos premisas, parte legal de la empresa y cómo está constituida la empresa, ¿cierto? Y ahí digamos que nos permite tener una base para continuar. En sí, la selección, por lo menos hay que tener muy presente algo. Cuando nosotros hablamos de la forma jurídica de la empresa, hay que tener como unas bases o por lo menos unos acuerdos preconceptuales antes para como por iniciar, por lo menos, sobre tener lo que es la base o la forma jurídica de la empresa. En este orden de ideas hay que tener como mucho conocimiento acerca de en las formas de negocio, en estructurar primero cuál es el costo de nuestro negocio, cuánto nos va a costar nuestro negocio, pero también a su vez, si ya decidimos una forma jurídica de la empresa, que más adelante se la voy a socializar, es también cuánto nos va a costar registrar esta empresa ante los diferentes entes de control. También hay que tener mucho en cuenta qué tan compleja o qué tan simple es nuestra empresa. Hay unos, digamos por así decirlo, unas formas jurídicas que nos permiten tener cierta simplicidad, como otras que son un poco más complejas al momento de operar o de vender o digamos de iniciar nuestro negocio. A su vez, siempre hay que contemplar obviamente el riesgo financiero. Esto es algo que de alguna u otra manera cuando iniciamos con un emprendimiento, con un negocio, siempre hay que tener muy presente el riesgo financiero, porque de alguna u otra manera pues ahí hay que tener como que la base del conocimiento sólido, el hacer el estudio necesario para decir, ¿es viable o no es viable? ¿Qué tantas repercusiones a futuro va a tener? Si de pronto es como un análisis de riesgo más que todo es eso. La posibilidad de tener socios, si efectivamente vamos a estarlo solos o definitivamente necesitamos personas que nos apoyen en todo este proceso. A su vez, pues, partiendo de ahí, de cómo vamos a tener socios, también vamos a decir cómo vamos a tomar las decisiones. Es algo que puede ser en conjunto o puede ser de forma individual, ya dependiendo de la constitución como tal de la forma jurídica de la empresa. Y por último, digamos que para tener estos acuerdos o estos conocimientos conceptuales previos hay que tener en cuenta de la tributación sobre la ganancia de la empresa. Cuánto vamos a ganar, cuánto van a ser, digamos, nuestros ingresos, egresos y demás. Entonces, las formas comerciales de la empresa, digamos que la más básica, por así decirle, es la unipersonal, donde el negocio solamente estaría dirigido por una sola persona, ¿cierto? Aquí es algo que es bastante sencillo. En este caso, por lo menos, digamos que yo decidí montar mi propia empresa y digamos que inicié con no sé, un puesto de fritos. Yo soy la persona que cocina, bueno, va a comprar los productos, cocina, los prepara y los vende. O sea, yo soy la persona y solamente yo soy la que toma la autoridad sobre el mismo. La asociación ya entraría más que todo en un conjunto de socios. Es decir, ya mi puesto de fritos, digamos que si lo quiero convertir por lo menos en una franquicia o por lo menos en varios puestos de fritos. Es decir, ya necesitaría otras personas, un posible socio o un posible trabajador. Y ahí dependería mucho de cómo sería la dinámica de esa forma comercial. La sociedad, partiendo un poco y yendo más allá, digamos que si ya establecemos una franquicia y necesito socios que me inviertan capital, socios que me distribuyan, socios que de alguna otra manera aporten a nuevas ideas para comercializar y demás, ya ahí entra una sociedad con muchas personas y ahí entra ya como el tema accionista, es decir, bueno, aquí hay un porcentaje de personas que accionan o que invierten en mi empresa, tienen cierto nivel o cierto porcentaje de decisión sobre el mismo y ahí me tocaría entrar a mí a negociar. Y de alguna u otra manera, pues tener un poco también presente lo que es la cooperativa, ¿cierto? La cooperativa, pues básicamente está formada por un número de personas que dicen que tienen un propósito en común.
Esto va más que todo relacionado con cooperativas, por lo menos, no sé si ustedes escuchan las cooperativas de transportadores, donde digamos que de alguna otra manera hay un grupo de personas que tienen cierto poder, digamos, de decisión sobre las demás personas que trabajan el día a día en los medios de transporte y demás. Es como eso, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, para desglosar un poco las ventajas de digamos, de las formas unipersonales. Ahí tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? La primera ventaja es la forma más práctica, que es de decir, hey, yo puedo tomar mis propias decisiones y yo soy el culpable de si las embarro o no, ¿de acuerdo? Son procedimientos simples, es decir, siempre hay como cierta simplicidad al momento de establecer acciones, pasos a seguir y toma de decisiones y conformarlo, obviamente. Las desventajas, digamos que de alguna otra manera siempre va a tener como el riesgo, y estos riesgos están más que todo o van a caer en base o en las espaldas de una sola persona. Es decir, pues yo las cagué y ni modo. Yo tengo que asumir las consecuencias, y no fue algo que como que se entró o se socializó. La asociación tiene sus propias, por así decirlo, dinámicas internas, y hay unas ventajas muy fuertes en esto, que decía que pasar de procedimientos, o son los procedimientos muy simples, pero son, por así decirlo, en la constitución de las mismas son de bajo costo, relativamente bajos. ¿De acuerdo? Los socios pueden proporcionar tanto habilidades como experiencia, como de alguna u otra manera competencias en la misma, en la implementación. Es algo que de alguna u otra manera nos permite a los socios de la organización decir, hey, yo tengo estas competencias, pues puedo aportar y puedo dar ideas a la misma. De alguna otra manera siempre reduce el riesgo por la toma de decisiones, porque igual siempre se va a compartir la toma de decisión y las responsabilidades y también las deudas. A su vez, pues no todo es como que tan perfecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta mucho que como esas decisiones van a ser tomadas por socios, hay como de alguna u otra manera ciertos flujos de poder, donde ahí nos dice, hey, yo opino esto, yo creo que esto es lo mejor, pero entonces el socio dice, no, yo opino lo contrario. Entonces ahí como que ese tire y afloja siempre tiene sus complejidades. La sociedad comercial, de alguna u otra manera, cuando hablamos de sociedades en sí, tiene unas ventajas que de alguna u otra manera, por así decirlo, se comparten los riesgos entre los accionistas. Digamos que yo monté mi chuzo con Cardenio y Samina, y cada uno tiene el 33.3% digamos, del dinero, de los fondos, de las acciones de la empresa. El riesgo es menor. Es decir, ahí pues de alguna otra manera se distribuye, y el peso, digamos que podría decirse que genera menos riesgo al momento de equiparar las cargas. Por así decirlo, los accionistas no son, digamos, principalmente los responsables del negocio. Por eso es decir, son personas que toman decisiones arriba, pero también existen personas que son las que son implementadoras. Por ende, de alguna u otra manera, digamos que también reduce un poco el riesgo, pero también es como que tener una línea clara de lo que es el proyecto, lo que es la organización, o lo que es la sociedad sin comercial, y poder, digamos, de una u otra, idear nuevas estrategias o implementaciones o demás que sean visibles a menudo, o se puedan vender las cosas adecuadamente. Son muy, por así decirlo, tienen conocimiento, o por lo menos tienen mucha base o confianza, generan confianza. Las sociedades comerciales siempre generan confianza por el hecho de que son, de alguna u otra manera, los riesgos son muy reducidos al momento de encontrar factores negativos en su, digamos, partes de comercialización. Las desventajas es que siempre las sociedades comerciales son bastante complejas de conformar. Necesitan una implementación documental impresionante y costos y demás. Entonces siempre es complejo eso. Y la toma de decisiones siempre son lentas, porque son muchas personas las que están, digamos, tomando las decisiones. Y en las cooperativas tienen sus ventajas, y más que todo, podría decirse que hacemos referencia a los riesgos, que normalmente son muy altos, pero las responsabilidades, por así decirlo, no caerían bajo ninguna persona, o sea, o por lo menos esos riesgos mm, sí, los riesgos positivos, negativos, perdón, como tal. Y en la formación de los registros también, para formar una cooperativa, en temas de gestión documental es bastante complejo. Entonces, conversando un poco,
de ahora en adelante, lo importante aquí es como que tener en cuenta que ya hablamos de todas estas partes o estas asociaciones o estas formas jurídicas de la empresa y cómo se constituyen y sus ventajas y desventajas. Cada de estas formas jurídicas tiene unos complejos internos, es decir, tiene unas responsabilidades propias in situ de lo que es su implementación o de lo que es su transformación o nuevos retos a seguir. En este orden de ideas, cada organización, empresa o demás tiene como ciertas responsabilidades legales y administrativas. Ya las están ustedes viendo allí. Y van más que todo dirigidas a cómo las organizaciones responden a esas obligaciones legales y cómo de alguna u otra manera entre mejor y más grandes se constituyen, más responsabilidades tienen. Entonces, yo necesitaría por lo menos ahora aquí, teniendo en cuenta un poco el ejercicio, voy a presentarles, les voy a enviar un link a donde ustedes pues van a trabajar sobre este ejercicio y a su vez pues van a decir, bueno, cómo constituyeron una empresa. Piensen en una idea de empresa, un negocio o una forma legal de empresa y cómo constituirla, ¿vale? De allí, siempre se me hace complejo manejar esta cosa. Pero bueno, no me sale el pantalla. Acá está el chat. Se lo voy a enviar de interno al chat. Acá el ejercicio es bastante sencillo. Básicamente es, primero, en conjunto ustedes como, sí, qué forma jurídica en una empresa. O sea, ya tienen una idea en su cabeza qué forma jurídica tienen. A su vez, qué forma es la más viable. Es decir, cómo ustedes consideran que es la más viable, si es unipersonal o operativas o asociaciones y demás. Y allí me van a plasmar, primero, la forma jurídica. ¿Por qué eligieron esa forma? ¿Quiénes serían los propietarios? Si es una sola, pues una sola persona. ¿Cuáles son las competencias de esos propietarios y la experiencia que tienen? Esto en el primer tablón. ¿Lo ven todos? ¿Ya pudieron ingresar? ¿O no, muchachos? Muchachos. Me pide, Está pidiendo un acceso, José. Señor, nos pide un acceso. pide Está acceso. pidiendo un acceso. Ok, bueno, esas cosas pasan. ¿Y dónde carajo le doy el acceso? Si algo, envíale al WhatsApp del grupo. Sí, señor. Por acá. Spider-Man. Les pide acceso, ¿cierto? Ande, ¿yo cómo accedo a esto? Ni idea. ¿Ya pudieron? ¿No pudieron? ¿Sí pudieron? ¿Nada? También pide el acceso, José. No me sale como una notificación de acceso. Sí, sigue pidiendo acceso. Pero Ok. igual, Ya si lo quieres, lo tengo podemos acá. por acá. Dale, abrir configuración para compartir. Y cargando. Enviar. Ya le di acceso a Juan, al parecer. Aquí se podía. Esto me va a tocar editarlo. Nuevamente, abrir configuración. Ya te dejo, Juan. Ya te confirmo. Ya en teoría les di acceso. En teoría. Lo voy a enviar nuevamente por acá al chat. Plop, 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 plop. A ver si de pronto. José, ya a mí me dejó entrar. ¿Ya te dejo entrar? Ok.
Ve cuánto tiempo va esto, ¿eh? Como media hora ya. ¿Ya pudieron? ¿No pudieron? Juan se unió. Ya, ya. Ok. Entonces, ¿qué empresa elegirían? Primero, sí, ¿cómo operará la empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Qué empresa van a hacer? ¿Cierto? José, disculpa, ¿esto lo Señora. vamos a llenar todos o cada uno va a hacer No, no, algo todo. diferente? La idea es hacerlo en Ah, conjunto. Todos bueno, van a llenar. Entonces, pues yo creo que una unipersonal, que por lo que nos mencionaste, em, tiene bajos costos, todo el tema de papelería y de pronto el tema de simplicidad que nos mencionabas puede ser ok, como la mejor opción. perfecto. Entonces elegimos una. No sé mis compañeros qué piensan. Sí, me parece bien. Bueno, entonces elegimos una unipersonal. En la empresa, ¿cómo se llamará? O qué va a ser la empresa? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es la empresa? ¿Cómo se constituirá la unipersonal? Y perdimos a Juan. Inicialmente, imagino que el RUT, que es el registro único tributario, ¿no? O Cámara de Comercio, y No, hay que acá, establecer acá vamos a establecer primero qué es la empresa, de qué se va a tratar, ¿cierto? la Acá. descripción. Ujú, sí, señor. Ah, bueno. Y ahí, después adelante, Universidad. sí me van a decir el motivo jurídico de la empresa. ¿Cuál sería el motivo Ok. jurídico? Ah, bueno, entonces vamos a coger una idea que tiene Cardenio, que va a montar una carnicería. Ok, montamos una carnicería, perfecto. Ay, hombre. ¿Sí te está dejando editar, Samina? Que no veo nada de esto moviéndose. Ok, carnicería El Novillo. ¿Qué forma jurídica tiene el novillo? La carnicería El Novillo. Cardenio. Forma jurídica, Cardenio. De las que ya les mencioné Mi anteriormente. personal. Unipersonal, ok, una unipersonal. Unipersonal. Entonces tendríamos un solo propietario, ¿de acuerdo? Propietario. Listo, José, ya coloqué. Ajá. Propietario, ¿quién sería el propietario? José, ¿no te deja compartir la pantalla de la pizarra para ir mirando los avances ahí en tu presentación? Ya te digo, entonces necesitamos pizarra. Compartir. ¿Ya la están viendo? Ok. Propietario. Pues yo estoy muy lento o definitivamente. Ok. ¿Qué competencias tiene Samina para esta empresa de carnicería, el Novillo? Vamos a Bueno, poner a Cardenio porque yo no sé. ay, Bueno, vamos claro. a pensar que yo tengo pues experiencia en El este otro tipo de lavándose los dientes, negocios. ve. Ay, Es una pausa activa, la de yo Juan. sí creo. Samina, cuando quiera, tómate tu tiempo, ¿viste? No tengo 20 minutos para hacer eso, definitivamente. Para nada.
competencia esa misma. Cardenio, pero ve también dictándome para hacerlo más rápido. ¿Qué competencias debo tener yo? Anda, abajo había colocado ya experiencia. Competencias empresariales en contabilidad y en finanzas. Son competencias acordes a carnicería, el novillo. Conocimiento de los cortes de res. Experiencia 1 año. ¿Qué más competencia? ¿Cómo es que se llama? ¿Manejo de qué? Manejo de... Equipo. Manejo de personal. Silencio, niños. Ay, hombre. Listo, ¿qué? Conocimiento de... Ok. ¿Cómo es que se llama? Canal de refrigeración, ¿cómo es que se llama? Cadena de frío. Experiencia en la 1 año venta y comercialización de carne. Ya, yo Listo. creo que ya, José. Ok, bueno, pasemos a la siguiente, ¿vale? Ahí tienes otra más. Teniendo en cuenta digamos que esta empresa ya constituida, ¿cierto? Que es unipersonal como tal. La pregunta es, acá vamos a hacerlo bastante puntual. ¿Aplicaría impuestos? ¿Tendrías que pagar impuestos? ¿Sí o no, Cardenio? Sí. Sí, ¿Sí? Entonces quítale el no. sí, claro. Ok. ¿Los impuestos de las ventas o impuestos sobre el valor añadido lo tendrías que pagar? ¿O aplicarían en tu casa? Impuestos sobre la no, No. porque Ok. es régimen simplificado. Exacto. ¿Impuestos sobre la renta de los empleados? ¿Aplica a tu empresa o no? No aplica. Ok, no aplica. Los vamos a contratar por prestación de servicio. A negrear. ¿Las utilidades? ¿Aplican los impuestos sobre las Sí. utilidades de la empresa? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Cardenio? Sí, claro. Digo que sí. Sí, ok. ¿Dónde podemos encontrar información de estos ítems que anteriormente les Sí, sí. comenté? ¿Dónde creen que pueden encontrar información? Impuesto a la DIAN, ¿no, Cardenio? Ajá, Cámara y Comercio. exacto. Ya, Cámara de Comercio. En la DIAN también. Ujú. Entonces, empleados. Si estamos hablando de una Pero como... empresa, ajá, Ah, ya, listo. Listo, listo, ya me ubiqué. yo creo que eso puede quedar. Empleados, estamos hablando de una empresa impersonal, ¿cierto? Es decir, ¿tendríamos empleados o serías tú tu propio empleado? O tu propio jefe, manager, gerente. Necesitamos uno por lo menos que, aunque es unipersonal como figura jurídica, yo creo que sí se puede contratar personal, ¿no? O no sé si no comprendí bien. Es que un personal, el dueño es Solamente uno. la Casi propiedad. Exactamente. No El dueño es uno, pero yo puedo contratar. Claro, sí. Efectivamente, sí, señor. Entonces, estaríamos pagando al empleado, bueno, ya dijimos que contratamos un empleado. salario mínimo, sí. ¿Sí? ¿Le pagamos el salario mínimo? Ok, súper. ¿Cuántas Entonces horas? aquí colocamos empleado 1. Ajá. ¿Cuántas? Exacto. ¿Salario mínimo? Asumimos que sí. Número de horas permitidos para el empleado. ¿Cuántas horas estaría trabajando? 48 horas semanales. 48 8 horas horas. semanales. Ok. Vacaciones. ¿Le pagaríamos vacaciones y seguridad social? Carde le Sí. Claro pagaría. que sí. Sí, ¿Sí? claro. Licencia por enfermedad. También. Claro. También. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Es decir, si ya tú tienes en tus empleados y necesitas un abanico de posibilidades para que tus empleados tengan un mayor acceso,
servicios y sus derechos como empleados pues se puedan cubrir. ¿A dónde tú podrías acercarte? El Ministerio de Trabajo. Aquí en empleados, ¿verdad? Ministerio de Trabajo. Sí, Ministerio de Trabajo. Oficinas de trabajo, inspecciones de trabajo, Oficina de trabajo y efectivamente juzgado laboral. juzgado laboral, claro que sí. No, si todavía no van a poner demanda, Cardeña. Uno nunca sabe. Listo. Pasemos un momentico a la penúltima. Y necesitarías exactamente una licencia o permiso para constituir tu empresa unipersonal, o sea, es decir, tu carnicería. Sí, porque hay que pedir el registro sanitario. Ok. ¿La licencia comercial la necesitaría? También de Cámara de Pero, Comercio, ¿no? exacto, ok, Sí, perfecto. también, ¿Pagarías algún tipo de seguro, para firmar. tanto a la propiedad como algún daño en específico que podrían ocasionar o podrían tener la propiedad o tus Sí, trabajadores? claro. Hay que proteger la inversión. Yo como ¿Dónde? asesora de seguros, Ya, me sirve. ¿Dónde tú encontrarías o dónde tú puedes informarte sobre las licencias y permisos? ¿dónde? Ajá. Licencia y permisos, Ya entendido, Secretaría Miele. de Salud. Secretaría de Salud, El INVIMA, ¿no? ¿No? en Vima, sí. Cámara de Comercio, ¿no? Ah, ya ese es del otro lado. Sí, del otro lado. Y por último, gestión ambiental. ¿Necesitan licencias ambientales? ¿Tú qué crees? ¿Aplica o no aplica? Sí, ¿Por qué necesitaría aplica. Es más, una licencia frente a este ambiental? tema sí, frente a este tema de productos cárnicos y todo esto, en la actualidad hay muchos municipios que no tienen los permisos para sacrificio de animales precisamente por este tema ambiental. Entonces, Ok, toca asesorarse bien en esta parte. dale. Entonces sí necesitaríamos una licencia ambiental. ¿Y a dónde iríamos para buscar esa licencia ambiental? El negocio va a funcionar como Valledupar, allá hay frigorífico. Ah, bueno. ¿Listo? Yo creo que ya. ¿Listo? Licencia ambiental, sí. Perfecto. Entonces, para cerrar, ¿qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué posiblemente podíamos proveer a futuro de la constitución de las formas jurídicas y legales de las empresas? Les escucho. Bueno, Que hay una normativa con respecto a cuando uno va a iniciar un negocio y es importante conocer las entidades, cuáles son los requisitos, cuáles son las licencias, cuáles son los permisos para proteger la inversión y garantizar que todo está dentro del marco legal. Ok, súper. ¿Qué más? bueno, toda la información que nos dice creo que es de gran ayuda para una persona que tiene en mente el desarrollo de una idea de negocio. Pero por experiencia, de pronto algunos emprendedores se le hace complejo conocer cuál es el paso a paso para todo lo que hemos hablado aquí, cómo sacar una licencia, cómo hacer esto. Entonces sería bueno que se contara con una ruta de ese paso a paso, de donde ir primero, si voy a gestionar una licencia ambiental, qué debo hacer, qué papeles necesito, si voy a sacar una cámara de comercio, o sea, todo el proceso para formalizarse, que a veces en la disponibilidad que tienen las empresas o las instituciones de tanto del Estado como de otro tipo, no está ese paso a paso y muchos emprendedores en esa ruta de formalización se enredan un poco. Entonces, creo que eso faltaría aclarar. No en este tema de tu charla, porque de pronto no llega hasta allá, pero sí sería una sugerencia y una necesidad que tienen los emprendedores. Ok, de acuerdo. Bueno, gracias por la sugerencia, se tendrá muy presente. Entonces, ya entendimos un poco la dinámica y la construcción de cuáles son las formas jurídicas de las empresas y las diferentes formas, ¿de acuerdo? Más que cualquier otra cosa, también lo que necesitamos nosotros es entender y interiorizar exactamente
qué necesita nuestra población de interés y cómo podemos apoyarlo en esta constitución de estas empresas y sus formas jurídicas y sus obligaciones legales. Pues bueno, de todos modos, darle las gracias y por su tiempo y por su espera. Entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo por su tiempo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Gracias a Que estén usted, José, muy por bien. aclararnos este tema. Para servirle, estamos para servirnos. Hasta luego, dijo Monchito, verían por ahí.